disposición para poder verlo tranqui en casa, para ver el resumen más o menos que yo pude armar en su momento. Para aquellos que se sumaron recién, cuando vamos a hablar de un músculo, lo importante didácticamente, armarse un cuadrito similar a este, donde vamos a poner el músculo, inserción proximal, distal, acción e inervación. Eso es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Tampoco se queden con esto, ¿no? Solamente con esto. Pero sepan que esto les va a ayudar después a medida que vayan profundizando en el estudio. ¿Sí? Tenemos el músculo pronador redondo, ¿sí? Que es un poco más cuadrado, es un poco más corto y tiene la... Uy, me estoy volviendo loco agregando. Que se inserta en la cara interna del radio y la región proximal de la epitropia, como dije, la acción es pronador, ¿sí? Gracias a Dios tiene el mismo nombre de lo que hace. Y está inervado por el nervio mediano. Después tenés el palmar mayor y palmar menor. Y el cubital anterior, todos insertos en la epitropia. Terminando el palmar mayor en el segundo metacarpiano, como podemos ver mientras arriba giro acá. Y mientras que el palmar menor en la aponeurosis palmar. Fíjense cómo va terminando un poco más distal que la anterior. Mientras que el cubital va a terminar en el pisiforme. ¿Sí? Fíjense en esa región. Alcanzan a ver mi cursor, ¿no? Si no voy a tener que poner Sí, se ve. Perfecto. Con respecto al grupo externo o epicondilio, lo que les decía, recuerden, en la región medial del antebrazo se van a insertar los flexores y en la región lateral los extensores. Siempre grábenselo, si pueden, va a ayudarlo muchísimo. Entonces tenemos el supinador corto, todos por suerte inervados por el radial, el primer radial, segundo radial y supinador largo. Lo mismo, el mismo cuadrito. Vuelvo a repetir lo mismo y hacerme como un loro para aquellos que se sumen, vayan dividiéndolo en músculo, inserción proximal, distal, acción, inervación, mientras que el supinador corto y el resto de los músculos que vamos a hablar, todos se insertan en el epicóndilo. Van a tener una inserción distal, el supinador corto en la cara anterior del radio, la acción es supinador, por suerte como el nombre lo dice. El primer radial va a tener una inserción distal en el dorso del segundo metacarpiano, como podemos ver ahí, como termina ahí, mientras que el segundo radial va a terminar en el tercer metacarpiano. Y al final el supinador largo va a terminar en el extremo inferior del radio, como podemos ver en esta imagen didáctica. Y ahora sí, a lo más un poquito más interesante, las imágenes. ¿Quién me puede escribir esa imagen? Alguien que se anime, aprovechen a equivocarse ahora. Tienen todos los datos ahí para machetearse. A ver cómo describirían una imagen. Practiquemos ahora porque después en un examen no les puedo explicar en el examen. Ay, mi mouse está contra el suelo. La primera es una radiografía de frente de codo Exacto. y la segunda es una radiografía de perfil de codo. Perfil de codo. Perfecto. ¿Qué estructura podés identificar ahí? Esa es mi pregunta así de examen. Se puede Por ejemplo, identificar. ¿Cómo, si profe? yo te marco esta estructura, ¿a qué hace referencia? Ese es el cuello del radio. No. Fíjate lo más Sí. específico ahí. Más específico. Ahí es donde se articula el cóndilo. Claro. ¿Y cómo se llama esto? Ahí que me ayude, chicos. Cabeza del Sí, radio. todos, pueden machetearse entre todos. Es la cabeza del radio. Cabeza Claro, del y esta radio, parte. cúpula del radio. Ah, cup. Así sería más o menos como charlaríamos en el examen. Me tienen que describir qué tipo de imagen ven, qué porción del cuerpo estamos estudiando, y si se animan, después, bueno, arrancan solos diciéndome, bueno, acá podemos identificar la cúpula del radio, articulando solos, o puedo iniciar yo. Siempre que ustedes puedan describir solo la imagen, es mejor para ustedes, mejor, más nota, ¿no? Bueno, y todo lo que estábamos hablando recién, ahí tenemos la escotadura radial, que es parte de la cúpula del radio. Fíjense la apófisis coronoides,
de lo que es el cúbito, ¿sí? Es más la región anterior, articulándose con la tróclea del húmero, y acá ven la diferencia con la porción del cóndilo. Ya las superficies articulares nos va a decir qué tipo de articulación y qué tipo de movimiento pueden hacer cada una. En esta imagen lateral, o sea, un perfil de una radiografía, podemos observar también algunas estructuras como se van repitiendo, que les decía, la cúpula del radio. Las superficies articulares tienen que ser congruentes, tiene que haber un pequeño espacio. Este espacio, a medida que la persona se va haciendo más adulta, puede disminuir el espacio, su espacio articular, tener en cuenta también cuando les toque la guardia, analizar qué tipo de paciente estamos viendo, si es un pediátrico, si es un adulto, qué tipo de trabajo hacía, porque no es lo mismo ver un codo de un médico, por ejemplo, o de un paciente que es un albañil, por ejemplo. Va a tener otros signos, como por ejemplo la artrosis, ¿sí? Pero primero, lo importante es reconocer lo normal de las superficies articulares, que tienen que estar bien lisitas, vulgarmente diciendo, que no tengan ninguna escotadura que puede manifestar molestias en el paciente, que ya vamos a ver más adelante. Acá vemos el olecranon, ¿sí? Y bueno, como estábamos hablando, la porción distal del húmero. ¿Okay? La porción distal del... Perfecto. Y en esta imagen, ¿qué les parece? No les puedo tapar lo que dice acá, pero va a haber algo que no sé si van a saber, que es bueno que lo charlemos también. ¿Qué tipo de estudio es este y qué estamos viendo? Una tomografía en corte axial a nivel del codo, en dos ventanas Exactamente. distintas. ¿Qué ventana tenemos acá en la de arriba? Una ventana ósea Y la de abajo, una de ventana partes de blandas. partes blandas, exacto. Fíjense, después vamos a ver con la resonancia qué diferencia hay entre las partes blandas, ¿no?, que vemos en tomografía con la res. Ahí el compañero hizo una correcta descripción de las ventanas y del corte del tipo de estudio y la región que estamos estudiando. Para aquellos que por ahí costó un poquito darse cuenta de qué ventana es, yo les recomiendo que cuando ven una imagen y tienen dudas, fíjense la estructura ósea. ¿Ven la diferencia del hueso, cómo se ve en una imagen y la otra? En esta, que es una ventana ósea, un filtro óseo, para ser más específico, fíjense cómo hasta puedo ver la corteza, puedo ver las trabéculas del hueso, puedo ver los músculos, pero no tan bonito como en esta imagen de la tomografía. Yo prefiero la resonancia, ¿no? Pero se puede identificar las estructuras también dentro de un estudio tomográfico. Pero si nos queda duda, che, es una ventana ósea, es una ventana de partes blandas, recuerden examinar el hueso. Si se ve todo blanco así, y probablemente no sea un filtro óseo, ¿sí? Pero si lo podemos ver casi bonito así, va a ser un filtro óseo. Fíjense en esta imagen coronal de codo, como podemos ver algunas de las estructuras que ya estuvimos hablando, analizar también la superficie articular y la articulación tanto entre el radio y el cúbito. Voy a correr esto. Nosotros normalmente vemos hacia el estudio, tenemos que analizar todas las porciones óseas, ¿sí? Para ver que no haya ninguna lesión, como el olecranon generalmente, que les digo, este paciente se había caído, por suerte no tiene fractura, pero se había lastimado la piel, ven esa solución de continuidad. Lo que buscamos es que no haya ninguna lesión. Habían puesto una pregunta en el chat. ¿Me la podés responder, por favor? ¿Decir? No, era una pregunta, no. Dijeron que no le quedaba claro el concepto de ventana. Ah, la ventana. Ok. Aprovecho esta imagen. Fíjense la diferencia entre cómo podemos ver el hueso en esta imagen. Fíjense que puedo ver las trabéculas, puedo ver la corteza, bien hiperdensa la corteza, y las trabéculas, o sea, casi que estoy viendo el hueso cortado y lo estoy viendo yo. Eso te da la característica de la tomografía, que por ahí te lo dan un filtro óseo. Filtro. Cuando vos pones en el software que vas a hacer el estudio, tenés que poner bone o hueso y te hace el estudio con el filtro óseo. Ahora, podés tener un estudio de partes blandas y ventanearlo, o sea, llevarlo a forzar la imagen a que sea ósea, pero nunca se va a ver como un filtro óseo. O sea, para ver hueso tenemos un filtro.
Y para ver partes blandas tenemos una ventana también de partes blandas. Volviendo a la imagen anterior, así pueden ver la diferencia. Me habían dicho que no alcanzaban a ver la diferencia. Fíjense, deténganse en la parte ósea donde yo les decía. En una imagen podemos identificar la corteza y trabéculas, en la otra no. En la otra podemos identificar un poco mejor los músculos, lo que es el tejido celular subcutáneo, algunos vasos, podemos identificar, que también se pueden ver en el filtro óseo, pero no tan bien como en el filtro de partes blandas. Pero en el filtro de partes blandas no podemos ver bien el óseo como en el filtro óseo. ¿Se entiende ahora? Veo el chat. Antonella. ¿Se entiende ahora, Antonella? ¿No? ¿Sí? ¿Sigo? Sí, Puso que sí, Perfecto. que entendió. Bueno, como les decía, en esta tomografía de corte coronal, sepan identificar, bueno, qué tipo de estudio es y qué tipo de corte. Si podemos ver casi toda la articulación en un mismo estudio, vamos a tener una coronal. Ahora, si podemos ver algunos, como en un perfil de una placa, pero por suerte que en este estudio el resto de las articulaciones. Pero vemos la región perfil, o sea, lateral, de lo que es el húmero, el cúbito, y a medida que vamos haciendo en forma dinámica la imagen, podemos terminar de identificar el resto de las porciones óseas, ¿no? Y en un axial de codo es como haciendo un corte más focalizado dentro de la articulación. Fíjense que hasta ahí llegó. Es más que nada para ver la articulación entre el radio y el cúbito. Fíjense, ahora vamos a ver un estudio dinámico donde podemos en vivo ver la articulación moviéndose. Esta. Y cómo podemos hacer un estudio dinámico, haciéndole que el paciente haga supinación, pronación y supinación. Y con eso evaluamos si hay clics, si hay saltos en la articulación o algún impedimento en la misma que haya que pueda luxarse. Una luxación quiere decir, para aquellos que no conocen la palabra, una luxación es cuando una articulación deja de estar en contacto con la otra, forzadamente, ya sea por un trauma, por una lesión de los elementos de contención de la articulación. Nosotros este estudio lo hacemos para ver si durante ese movimiento el radio no se le sale del lugar. Y con respecto a la resonancia, fíjense lo que yo les decía, cómo se ve un poco mejor las estructuras musculares a diferencia de la tomografía. ¿Sí? Recuerdan de la región medial de lateral, la región medial, tener los músculos, ¿qué les parece? ¿Qué le había dicho de la región medial que tengan en cuenta, de los que se insertan acá? ¿Qué función iban a cumplir? ¿De flexión? ¿Extensión Flexores. o flexión? Flexión. Flexión, ¿ok? Y los que están del lado externo o lateral van a ser la extensión. Sensores. Exactamente. Bueno, por suerte este libro también, chicos, lo tienen digitalizado en la biblioteca, que es el Pocket Atlas, se llama. Este lo dejamos ahí para que lo puedan chusmear. No sé si alguno ya lo estuvo viendo. Está todo en inglés, desgraciadamente, pero se pueden identificar las estructuras fácilmente. Recuerden que casi todos los nombres son similares. Pero bueno, para que tengan en cuenta la reso, fíjense para reconocer qué tipo de estudio es. Esto le vamos a picar la cabeza para que puedan identificar, porque a veces se confunden de una reso a una TOM. Para que no pase eso, fíjense. Por suerte no le puse qué tipo de resonancia es. Es un corte coronal del codo. ¿Y qué secuencia les parece que es? Si les dije que tengan en cuenta la cápsula articular que tiene el líquido sinovial, que en una secuencia se ve de una forma y en otra, otra. ¿Qué les parece? ¿Qué secuencia es? Secuencia T1. ¿Y cómo fue el análisis que hizo usted? ¿Por qué es una secuencia T1? Porque el líquido sinovial se ve oscuro. Exacto. Y si el líquido sinovial no alcanzó a saturar bien, ¿con qué otra estructura nos podemos guiar? No.
Tejido adiposo era. Para el tejido adiposo, con la grasa. Ya con eso nos puede ayudar. ¿Ok? De todos modos, el T1 yo lo prefiero más para estudiar las superficies óseas. Hay 3 secuencias importantes que se usan para ver en la parte musculoesquelética, ¿no? Después hay un grupo de secuencias también importante para ver cerebro, pero dentro del músculo esquelético solamente por ahora vamos a ver estas 3. Secuencia T1, T2 y una intermedia. ¿Ok? En esa intermedia se puede saturar la grasa o no. Se llama FAT-SAT esa secuencia y sirve para apagar todo lo que es hiperintenso en esa fase y poder destacar áreas patológicas, como por ejemplo un edema, una inflamación ósea, se va a identificar mucho mejor. Después lo vamos a chusmear un poquitito más adelante. Para que vayan teniendo en cuenta, fíjense que este libro le va a mostrar la imagen de la resonancia del lado izquierdo, la imagen didáctica de los músculos, y fíjense si no nos ubicamos, ¿dónde vamos a estar ubicados? Fíjense que la región superior es proximal, la inferior es distal, esta es la región lateral y esta es la región medial. Guíense por el dibujito de acá abajo. ¿Ok? Si seguimos un poquitito el corte, fíjense un poco más profundo, ya vamos viendo la fosa del olecrano, ¿sí? Los músculos extensores del lado lateral y del lado medial los flexores, ¿sí? Que empiezan a insertarse en esta región también a la hora de estudiar los pacientes que juegan al tenis, la lesión del tenista, o epitrocleitis que le llaman, es toda inflamación de la inserción de los músculos, ¿sí? Por movimientos repetitivos de tanto agarrar la raqueta y bueno, la flexión. Y el paciente que te va a decir, me duele ahí. Acá tenemos un corte sagital, un poco del codo, que sería casi como un perfil, no exacto, pero bueno, porque si nos guiamos, fíjense que el único que está más o menos en sagital es el húmero, ¿sí? Fíjense que puede estar un poquitito rotado el radio, pero bueno, nos sirve para poder identificar más que nada este músculo, que ¿qué les parece que es? Que hablábamos recién, que se inserta, que tiene el vientre, la inserción del vientre en el tercio distal del húmero, en la cara anterior del húmero. También lo podemos ver por ecografía. Y este es el braquial anterior, pasa por delante, ¿no? Fíjense. Un poquito el corte más adelante, ya también podemos ver todavía parte del braquial y un poco todavía la porción larga del bíceps que está pasando también por ahí. Vemos la región posterior, más que nada el músculo flexor digital de los dedos, insertándose en la región posterior del olecrano. Y ya en el corte axial de codo, ya también podemos en esta secuencia T1 de corte axial, fíjense si todavía nos queda duda y no tenemos líquido que nos ayude para poder identificar, podemos guiarnos con el hueso también. Fíjense que tiene contenido graso, la médula ósea, ¿sí? Por eso también se va a ver en esta secuencia T1 hiperintenso. Esta es la región anterior, región dorsal, medial, lateral. Con respecto a la región medial, recuerden los músculos flexores que se van a insertar en esa región y los extensores de la región lateral. A medida que vamos bajando, como pueden ir observando, se hace más evidente la región de la epitróclea y el epicóndilo, donde se van a insertar los músculos que les decía también. Analizando también la superficie articular con esta secuencia T1 no es la mejor para analizarlo, pero se puede ver también que no hay lesiones óseas en esta imagen normal. Y si subimos un poco, fíjense en la disposición de los huesos, que tiene una forma más triangular, ambos tienen una cara anterior y posterior, y una membrana interósea que los va a mantener unidos a ambos. Esta es la diferencia de las imágenes que les quería mostrar. Fíjense en los diferentes tipos de secuencias que podemos ver. En un coronal T1 y en un sagital T2, saturación grasa. Cuando yo digo saturación grasa, es que el equipo lo que va a hacer va a disminuir la intensidad de la grasa, a poner en evidencia un poco mejor las áreas líquidas, ¿sí? Como podemos ver en esta región, muy importante para darle musculares, óseas, a diferencia contraria de lo que es secuencia T1,
que se ve más oscuro el líquido, pero el hueso se va a ver, gracias al contenido de la médula ósea, un poco más denso. Y la secuencia intermedia, que es la densidad protónica, que es una intermedia entre la T1 y T2, fíjense que la grasa va a estar blanca, el líquido va a estar un poco blanco también, entonces ya ahí me entran las dudas. Esa es la pregunta que ustedes tienen que hacerse. Si le preguntan hiperintenso el líquido, hiperintenso la grasa, el hueso que parece un T1, entonces estamos en una secuencia intermedia. En esta secuencia también podemos usar la saturación grasa, entonces apagamos, entre comillas vulgarmente hablando, todas las áreas donde son hiperintensas del tejido celular subcutáneo, en evidencia las zonas anormales donde va a haber líquido, ¿no? En una inflamación. Y como les decía, tiene tanta especificidad del estudio de resonancia que pueden ver hasta en los ligamentos. Fíjense en los ligamentos colaterales, cómo los podemos ver en esta imagen normal. Fíjense que si nosotros utilizaríamos una densidad protónica o una fase intermedia entre T1 y T2, o sea que acá se alcanza a ver blanco, si hay alguna lesión, podemos ver una porción oscura del ligamento o con una intensidad heterogénea. Ya si la vemos heterogénea en fase, puede que haya una lesión en el ligamento. ¿Okay? Pero lo podemos identificar en rezo, sí. Y lo podemos identificar también muy bien en la ecografía. Justamente tenemos una imagen ecográfica. La imagen ecográfica, dependiente del técnico, o sea, del médico que la está haciendo, vean que hay áreas grises, áreas más oscuras, que para que tengan en cuenta la producción de la imagen se da por la generación de sonido, que es un haz de ultrasonido, para que tengan un ejemplo vulgar de una linterna que emite un haz de luz. Bueno, el ultrasonido emite un haz de sonido, ultrasonido, que va a ir hacia la región estudiada y las zonas donde tiene más impedimento de atravesar el haz de sonido, va a rebotar mucho más rápido y va a volver al transductor, que es lo que tiene, acá fíjense el médico, esto se llama transductor, que es lo que genera y recoge recoge los datos del ultrasonido. Vuelven a, vulgarmente hablando, chocan, los hace de ultrasonido y vuelven. Fíjense cómo pasan más fácilmente las estructuras musculares con respecto al hueso. O sea, el haz de ultrasonido atravesó muy bien, a diferencia con los hace de ultrasonido el músculo, pero fíjense que llegó al hueso y detrás no se puede ver más nada del hueso, porque al ser sólido no se puede ver absolutamente nada detrás. Entonces ahí inmediatamente los haces de ultrasonido vuelven a transductores y se genera la imagen por un procesamiento informático, un software. En fin, como les decía, tanto en tomografía que hablamos de densidades, en resonancia intensidades, en rayos de opacidades, en ecografía se habla de ecogenicidades. Mientras más blanco es, más ecogénico hablamos, hiperecogenicidad o hipoecogenicidad. En este caso, como estamos estudiando el codo, fíjense, esta estructura que es redonda, ¿qué les parece que puede ser? A ver si me ayudan a identificar en la imagen. Equivóquense ahora, no hay drama. ¿Radio puede ser? Esto, El capítulo no, humeral. El cóndilo exacto. humeral. El cóndilo humeral, fíjense cómo podemos identificar las estructuras óseas también por eco, no tan lindo como la radiografía o tomografía o rezo, pero podemos identificar. Fíjense que las de ultrasonido pude identificar no solo el cóndilo del húmero, fíjense, también podemos ver la superficie articular, podemos ver el líquido articular y a su vez parte de lo que es la cúpula del radio, fíjense, ¿no? Viene esta porción cilíndrica acá. Y después, con respecto a los músculos, hasta podemos ver los haces musculares, ¿sí? Fíjense el músculo braquial pasando por delante. Y si nosotros giramos el transductor 90 grados, porque en esta forma está longitudinal, estamos apoyados encima de lo que es el cóndilo del húmero con la articulación del radio. Si giramos 90 grados, yo uso el celu,
Lo tenemos así al transductor, y si giramos 90 grados vamos a ver cómo estamos viendo en esta imagen. ¿Sí? No solamente ya el cóndilo, sino la tróclea. Y los músculos y la arteria, y ya se ven un montón de estructuras. Este es un ejemplo de una ecografía. A ver si la podemos ver, le voy a poner sonido. De cómo nosotros podemos estudiar también las estructuras del codo. Lo que les decía, fíjense que es un estudio dinámico, acá ven el transductor, cómo lo estamos posicionando en la articulación del codo. Ese es un corte transversal que estamos haciendo de la articulación del codo, pero en un momento va a ver que la marca va a girar 90 grados y se va a poner longitudinal en la articulación del codo. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Fíjense, parte del braquial anterior y la porción larga del bíceps, pasando por delante de la articulación. Vamos a ver la superficie articular del cóndilo que estábamos hablando recién, con su espacio articular que se ve bien finito, tipo ecogénico porque tiene líquido sinovial, y ya un poquito por detrás de la fosa, hay una fosa donde hay, fíjense, un material ecogénico que hace referencia a la grasa. La grasa se ve ecogénica, ¿sí? Es como una almohadilla grasa que hay en esa región. Y si giramos 90 grados, fíjense cómo giró el transductor, podemos ver la articulación con el braquial anterior pasando y el bisebraquial más en la profundidad con la arteria que hace referencia ahí, y la superficie articular del hombro, ¿sí? El cóndilo y la tróclea humeral. Podemos ver a un lado hacia otro, porque ya que a veces puede escapar a las dimensiones del transductor. Bien, se frenó. Vemos la superficie de la tróclea también, articulándose con el cúbito. Y ahora sí, vamos a la parte de la muñeca. Lo mismo, traten de identificar las imágenes del néter, bien grosera, arrancando por la porción ósea, y después vamos a ir analizando las superficies articulares. Recuerden los huesos, famosa pregunta, ¿cuántos huesos tiene el carpo? Es más aburrido para mí, pero bueno, la van a tener presente, cuántos están conformados, 2 filas, la proximal, distal, si alguno me la quiere recordar o si no se las digo yo. ¿Cómo estaba compuesto los huesos del carpo? Por 2 filas. Una proximal, que es el escafoides del semilunar, el pisiforme y el piramidal, y una segunda fila que tiene el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Perfecto. Se saqué la imagen para así no se podían copiar. Pero bueno, es lo que dijo el compañero, van a tener una cara ventral o palmar y una cara dorsal. ¿Sí? La cara palmar de la diferencia en la dorsal, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué diferencia tiene? Ya que han visto algunos preparados, ¿no? ¿Qué notaron a simple vista? En Que la cara el- palmar se va a ver el pisiforme. Una de esas cosas, pero algo más grosero, la forma que tiene, ¿no? Van a ver que tiene como una cavidad en la región palmar, y en la región dorsal ya es un poco más horizontalizado, ¿sí? Fíjense que acá forma una cavidad. ¿Por qué molesto con esto? Porque después acá hay estructuras que están pasando normalmente, que cuando veamos patología en los próximos años van a ver signos de atrapamiento, ya sea por alguna lesión ósea o por engrosamiento de los tendones o presencia de líquido. ¿Okay? Muy importante eso. Que una de las cosas son estas, ¿no? La arteria, nervio cubital, radial, que están yendo por esas regiones. Cualquier patología acá puede apretar los nervios o el paquete vasculonervioso y generar alteraciones distales, ¿no? En la mano, adormecimiento, dolor o impotencia funcional. Estos son los ligamentos para que después lo vayan chusmeando, que lo podemos identificar también en rezo y en eco, como decía, no tan bonito como acá, pero se pueden identificar que son las estructuras de mantenimiento de las articulaciones. Y también podemos observar algunas cavidades o superficies articulares envueltas por líquido sinovial.
que son importantes también poder reconocerla en resonancia, ¿sí? Saber que hay líquido ahí porque hay una articulación y no ver una resonancia y decir, che, porque está hiperdenso en esa región, si no tiene que ver, ¿sí? Una cosa así puede pasar, o sea, que no les pase a ustedes en el examen. Y se dividen en dos grupos, anteriores, flexores, posteriores, extensores. Lo mismo, el cuadrito aburrido que le habías pasado recién, intente dividirlo entre el músculos del grupo anterior, la inserción proximal y distal, la acción y la inervación. Como podemos ver el pronador cuadrado en esta región, en la región más distal. Fíjense que es un músculo cuadrado, como propiamente lo dice, se me salió de italiana, y se inserta en el tercio cara anterior del tercio distal del cúbito y termina en el hueso que tiene al lado, el radio. ¿Sí? La función principal es la pronación, mientras que el flexor largo del pulgar se va a insertar un poco más por encima, en la cara anterior del radio y en la falange distal del pulgar. Fíjense cómo termina bien distal. Y no es normal, o sea, ¿cómo puede que esta porción del tendón muscular tenga esta forma? Dentro de los dedos hay poleas encima, ¿sí? Para cuando estudien más fino alguna vez radiología, hay poleas que son importantes estudiar porque se lesionan por movimientos repetitivos de pacientes que trabajan un montón con las manos. A veces pueden lesionarse esas poleas y cuando él flexiona parece que según una cinta se les tira. Es cuando se rompen las poleas, acompañado del dolor, ¿no? Fíjense que termina, como dije, en la falange distal del pulgar. Después tenemos el flexor profundo, que se va a insertar en la cara anterior del cúbito y un poco también en la membrana interósea, que lo puse, y va a terminar en la tercera falange de los últimos 4 dedos. Recuerden también que va a haber poleitas o ligamentos transversales que hacen que esta porción del tendón recorra la región de los dedos. Y el flexor común superficial, que va a estar más superficial que todos los anteriores, se va a insertar en la cara anterior del radio, un poco en el resto de la aponeurosis musculares del resto de los músculos que hablé recién, y va a terminar en la segunda falange de los últimos 4 dedos. Todos los que hablamos son flexores, a diferencia del pronador. Los primeros dos van a estar inervados por el nervio mediano, al igual que el último, y mientras que el flexor común profundo por el mediano y el cubital. Y acá empieza lo interesante. Fíjense en un corte axial o sí, transversal de la mano o articulación de la muñeca. Podemos ver algunos ligamentos que van a mantener estas estructuras articulándose entre sí, pero vean la disposición de los flexores profundos que estuvimos hablando de los superficiales y cómo cada uno están separados por una vaina que los envuelve y que tiene líquido dentro, el líquido sinovial también. Y a veces el aumento en la cantidad de líquido o la ruptura de alguna de estas membranas puede generar dolor e impotencia funcional, puede que alguna vez cuando estén rotando por el hospi van a ver que van a caer pacientes que le queda trabado el dedo o algún familiar que le haya pasado, generalmente son por patologías en esta región. Pero la importancia de esto es reconocer qué es lo que está dentro del ligamento palmar o membrana palmar, de lo que está afuera, ¿sí? Por ejemplo, el palmar, el largo va a estar, va a ser la única estructura que va a ir por fuera, a diferencia de la arteria y una porción de los flexores. Fíjense el nervio cubital de los ambos lados, o el radial de este lado y el cubital de este lado. Fíjense, todos dentro de esta membrana ligamentaria que va a contener todas estas estructuras. Como les decía, una lesión puede que todas estas estructuras salgan y en la flexión de la mano van a ver un signo característico que ya lo van a investigar más adelante. El pronador cuadrado va a ser el asiento de todas estas estructuras que estuvimos hablando, a su vez que sin la presencia de esta vaina con líquido, si no bien dentro, generaría rozamiento e inflamación. Estamos perfectamente hechos. Con respecto a los músculos de la región posterior y profunda, tenemos el separador largo del pulgar, ¿sí? Que se va a insertar en la cara posterior del cúbito y del radio, ¿sí? Al igual que el resto de los músculos, para terminar este último en el primer metacarpiano, ¿sí? Va a ser el separador, el movimiento va a ser de separación o abducción. El extensor corto del pulgar, fíjense que este se va a insertar un poquitito más por delante, en la primera falange ya del pulgar, a diferencia del extensor largo del pulgar,
que se va a insertar un poco más distal. ¿Sí? Fíjense. Esto no puede correr. Recuerden que esto puede ser muy tedioso ahora porque va volando por el tiempo, pero después cuando se los comparta intenten seguir, porque una pregunta puede ser así: ¿qué músculo hay en la región posterior? O ¿qué músculo? Dígame los músculos que flexionan la mano, ¿cuáles son? Y ahí la inserción proximal, distal, tal músculo. Les puede tocar. En imágenes más que nada nosotros le vamos a poner la imagen, qué músculo es ese, qué hace, qué inervación tiene. Eso es lo que más lo vamos a molestar, más que nada. Con el resto de los músculos un poco más superficiales tenemos el extensor común de los dedos. Fíjense que se van a insertar en el epicóndilo del húmero, ¿sí? Recuerden en la extensión en la región lateral, para terminar en la tercera falange de los últimos 4 dedos. A diferencia del extensor propio del meñique, que también se va a insertar en el mismo lugar, se va a unir al tendón que envía al meñique. Fíjense, bien distal. Y el cubital posterior va a terminar en el quinto metacarpiano. Todos inervados por el nervio radial y el músculo va a ser extensión. Ya en el compartimiento dorsal, a diferencia del que habíamos visto antes, también lo podemos dividir en compartimentos, a diferencia de que en el anterior teníamos una membrana donde involucraba ciertas estructuras como músculos flexores, el nervio cubital, la arteria radial. Acá lo dividimos también en compartimentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para que tengan una idea didáctica más que nada de cómo reconocerlos en los estudios de imágenes que vamos a ver. Pero si no saben ni dónde están parados, saben que en la región dorsal de la muñeca, ¿qué músculos hay? Me tienen que decir Extensores. extensores. ¿Sí? Los extensores, como mínimo, eso tenemos que reconocer, a diferencia de la región palmar, que van a estar todos los músculos flexores. ¿Sí? Algo tan simple ahora que parece, después durante el examen que nos ponemos en blanco, tenemos que razonar. Recuerden de razonar un poquito con la imagen, más que nada. Fíjense que cada estructura de los extensores también tienen una vaina, porque van a encontrar líquido. Van a decir, pucha, ¿por qué tiene líquido? ¿Está inflamado? No, tiene una vaina que la está rodeando y que tiene líquido sinovial. Y lo va a mantener a todas esas estructuras en su lugar, que es el ligamento dorsal del carpo. Y vamos a la muñeca. ¿Qué tipo de estudio estamos viendo? Una radiografía. Una radiografía. Una radiografía. Perfecto. De la muñeca, ¿no? ¿Qué proyección les parece que es? De frente. AP o frente, ¿sí? Anteroposterior. Si yo le remarco esta estructura, ¿a qué hace referencia? ¿Es el escafoides? Escafoide. ¿Y si hago esta? El grande. El grande. Hueso grande. ¿Y esta estructura acá chiquitita, a qué hace referencia? El gancho Es del el gancho del Gancho ganchoso. del hueso. El gancho del ganchoso. ¿Y si hago esta estructura acá redondita? El pisiforme. El pisiforme. ¿Y esto cómo se llama? la apófisis estiloide del cúbito. De. El cúbito. Muy bien, entonces, esta estructura, ¿a qué hace referencia? ¿No es la apófisis estiloides del radio? Esta es. Claro. ¿Y toda esta estructura? La cabeza del radio. La diáfisis Ah, distal del radio. La epífisis No, es la distal. cabezal. Claro. Así, fíjense como una pregunta básica a veces puede entorpecer un examen. ¿Sí? Estamos viendo el tercio distal, ¿sí? Del radio, ¿no? Si no le decimos nada a nosotros, estamos viendo el tercio distal del radio que se está articulando con La primera fila de. la primera de la- fila. ¿Y por qué acá hay una estructura y tanto espacio? ¿Cómo podríamos nosotros mejorar las superficies articulares en esta región? ¿Qué es lo que hay acá que permite que esta articulación esté en contacto también con este hueso por intermedio de qué estructura? Ligamentos. ¿Y cómo se llama ese ligamento? Triangular. El ligamento triangular o menisco.
Ese es el razonamiento perfecto que están haciendo. Y fíjense que acá no lo podemos identificar. Si ustedes sospechan de que hay una lesión ahí, ¿qué pedirían ustedes? Porque también tenemos que aprender a pedir un estudio. Es muy importante, no solamente reconocer estructuras, sino en algún momento tenemos que saber pedir estudio. ¿Qué pedirían ustedes para poder ver el ligamento? ¿Una ¿Una placa? tomografía de ventana de partes blandas? Una No. resonancia. Una resonancia. Si ustedes tienen la posibilidad, una resonancia sería lo ideal. Una tomografía la podríamos usar para, si inyectamos en esa región, un poquitito de contraste. Y si el contraste se pasa de un compartimento al otro fácilmente, quiere decir que está roto el ligamento. Pero es incruento, tenemos que inyectarlo al paciente, va a molestarle. Siempre recuerden también en las articulaciones que tengan un espacio acorde, que no tenga uno un poco más de espacio que el otro. A veces pueden confundirlo porque, bueno, tenemos que depender a veces del técnico que haga una buena placa o que el paciente, no todos los pacientes cuando trabajen son maravillosos. Van a encontrar, si están trabajando en el público como yo, pacientes drogadictos que están sacados, que le dicen quédate quieto, no se queda quieto, te tira una piña y nunca a veces va a salir tan bonito como acá. Pero para que tengan en cuenta, nosotros también tenemos en cuenta los espacios articulares. ¿Sí? Acá tiene una medida especial mayor a 2 milímetros, 3, si mal recuerdo, ya ahí tenemos que empezar a pensar en alguna patología, ¿sí? Alguna lesión de los ligamentos interóseos, ¿sí? Del carpo. Por eso también es muy importante no solamente ver la imagen, ustedes ahora están reconociendo la parte anatómica normal, pero después hay que saber pedir, para qué armar un pedido, y eso no te lo enseñan mucho, ¿viste? Entonces, que soy radiólogo y por ahí Maya y mis compañeros también, lo vamos a estar molestando. Entonces, un ejemplo como este, ¿qué vamos a pedir para ver el ligamento triangular? Y lo ideal, si tenemos una resonancia, y si no tenemos resonancia, una ecografía. Una ecografía también puede ayudar. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Dime. La proyección, ¿dijiste antero-posterior? Sí, pero un frente está bien dicho también. Ah, está bien, porque es ¿Ok? una duda bastante tonta, pero entiendo que los rayos entran de anterior a posterior. Y estaría mal decir Exacto, postero-anterior, entonces. claro. ¿Sí? Ok, Perfecto. ok, Profe, de disculpe, frente, le sí. hago una consulta. Dígame. ¿También está mal decir si es una proyección frontal? Sí, porque te quedas corto vos diciendo eso. Porque como explicaba la compañera, posterior anterior o AP o frente, yo preferiría que diga frente en vez de frontal. ¿Sí? Ok, gracias. Profe, una Bueno, duda. todo esto le digo. Sí, Bueno, en este caso no, porque bueno, sabemos que el radio está hacia lateral, pero por ejemplo en columna, si tenemos una proyección de antero-posterior o postero-anterior, no lo podemos identificar si no nos lo dicen, ¿no? y hay una estructura que te va a ayudar. Sí, según qué parte de la columna, ¿no? Y fíjate que siempre La en una silueta placa, ¿no? cardíaca. ¿Cómo? La silueta cardíaca sería. Claro, las estructuras del órgano que está estudiando, porque si está estudiando la región dorsal, te guías con el corazón, y si estás en abdomen, o sea, haciendo una columna lumbar, te guías con el hígado. Pero siempre de frente, es así, se dice frente de abdomen. Lo único que puede cambiar, que ya vamos a ver, no me acuerdo si ya vimos abdomen, todavía no. La posición, que es una pregunta también frecuente de examen. ¿Está parado o acostado el paciente? ¿Cómo se darían cuenta? Ya metiéndonos un poquito más adelante, que no incluye eso ahora, pero bueno, la pregunta nos lleva a eso, al razonamiento, que es muy importante. ¿Qué es lo que a nosotros nos hace pensar en una placa de abdomen que un paciente esté acostado o parado? ¿Qué les parece? Razonen conmigo. ¿Podés ¿El repetir? aire? ¿Cómo? ¿El aire puede ser una de ellas? ¿O no? ¿El aire dónde? El aire en el Los estómago. fondos. Exacto. Y si por ahí vemos que tiene algunos niveles hidroaéreos intestinales, o sea que el intestino pueda tener contenido líquido, y hay un nivel, bueno, sabemos que está de pie, porque el aire va a estar arriba y el contenido debajo. ¿Sí? Es así lo que nos tenemos que dar cuenta.
¿Y acostado dónde, cómo se vería Y el aire? acostado no podés ver la burbuja, ¿sí? La burbuja gástrica, porque si tiene contenido, va a estar todo tapado por líquido, Ah, claro, gracias. ¿sí? Sí, sí. Y los niveles hidroaéreos en el abdomen puede transformarse, se llama en pila de monedas. El aire, si recuerdan la forma que tiene el intestino, a diferencia del colon, por ejemplo, el colon tiene como austras y el intestino es un poco más liso. Fíjense que el aire también se va a ir depositando como burbujitas arriba cuando el paciente está acostado y le llaman pila de monedas. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Yo ahora más que me copo con ustedes y vamos adelantando. Guarden un poco la ansiedad. Bueno, fíjense, acá tenemos no solo muñeca, sino mano también. En la de la izquierda ya dijimos que es un frente, pero en la de la otra imagen, ¿qué les parece que es? ¿Sería oblicuo? No sé si está bien Y sería dicho. como un oblicuo. Principalmente nosotros pedimos esta imagen para poder no solamente más que nada ver la articulación del pulgar, ¿sí? Carpo-metacarpiana, sino también podemos ver la región un poquitito más lateralizada de lo que es las articulaciones interfalángicas. Un estudio pedido siempre, se piden ambas manos, no solamente ambos perfiles y ambas manos, para las enfermedades reumáticas de los pacientes, para ver si hay lisis articular, como por ejemplo hay un poquitito acá, si hay alguna reacción inflamatoria que hace que se borre un poco la articulación. Ya lo vamos a ver en la parte patológica. Pero sí, es un frente y un oblicuo de muñeca y mano, porque si ustedes ven, el área focalizada que vimos anterior es de muñeca, pero sí, muñeca y mano, ¿sí? Y a diferencia de esto, ¿qué les parece que estamos viendo? Una resonancia magnética. Una resonancia magnética. ¿Qué les parece que son estas secuencias? ¿Qué diferencia encuentran entre una y la otra? El Una color de los ventana huesos. ósea y El otra corte. Cuidado con eso. Recuerden que no tenemos ventana ósea en resonancia, ¿eh? Esto es ¿Puede ser que una resonancia. sea más parasagital y la otra sagital estricto o no? Sí, es un sagital estructural por ejemplo, puede ser del dedo mayor. No me acuerdo exactamente dónde está. El corte puede ser a este nivel, ¿sí? Y es un sagital de una región carpo-metacarpiana, ¿sí? E interfalángica también. Fíjense cómo vemos la estructura de los flexores, ¿sí? Profundos, largos, que llegan hasta la región distal de los dedos que estuvimos estudiando. Y fíjense que se amoldan un poquito a la superficie que tiene las falanges. Y eso se está dado, hasta incluso a veces la rezo se queda corta, que son las poleas, ¿sí? Que son varias, yo preferiría hoy no verlas, pero sepan que existen las poleas que hacen lo que durante la contracción o la flexión del músculo no se estire el ligamento, el tendón del músculo, ¿no? A su vez, decíamos, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Qué secuencia estamos? Fíjense el hueso, hiperintenso, líquido, Oscuro. sinovial, como lo vemos, Oscuro. Negro. hipointenso, Intenso. exacto, lo vemos hipointenso. Entonces, si tenemos esos dos datos y los unimos, ¿qué les parece que estamos viendo? T1. Está Una ante uno. secuencia T1. Y a diferencia del anterior, si me dijeron que tenemos la grasa blanca, hiperintensa, tenemos el líquido blanco, pero está un poco oscuro el hueso, ¿qué les parece que es? Usan una secuencia T2. Tenemos una secuencia T2, ¿ok? ¿Y por qué no saturó tanto la grasa en una secuencia T2 si tiene que estar apagada la grasa? Apagada vulgarmente hablando, no lo digan ustedes. Más hiperintensa está cuando debería estar hipointensa. ¿Qué secuencia les parece que es? Entonces, si no es un T2, Intermedia. Intermedia. puede ser una densidad protónica muy utilizada recuerden, la parte musculoesquelética. No es. Fíjense el líquido, como lo podemos ver, la grasa no está tan saturada, pero podemos ver la porción larga de los flexores profunda, que están viajando, entre comillas hablando, hacia la región distal de los dedos, que la podemos identificar también en esta imagen.
Ni hablar en este corte transversal o axial de la muñeca, donde ya las estructuras musculares se pueden ver dentro de lo que es la membrana o el ligamento palmar, están contenidos, así a su vez con la porción ósea del gancho del ganchoso, que ayuda a mantener esta cavidad que yo le decía, la diferencia de la región dorsal y la región palmar. Un ejemplo tonto de examen que puede ser, bueno, me dicen que es una resonancia, corte axial, y yo le digo, bueno, ¿dónde están los músculos flexores? Un ejemplo tonto, ¿no? Una pregunta. Y recuerden la región cóncava de la muñeca van a estar los flexores y en la región más convexa los extensores. ¿Sí? Muy importante, como les decía, porque cuando veamos más adelante, hay signos de atrapamiento que se llama, ya sea por quistes, presencia de quistes sinoviales, que hacen que no se muevan normalmente durante la flexión, los tendones de los flexores largos de los dedos, del índice, y hace que se traben y quede como en garra la mano o cierre como ¿cómo es que le llaman? En dientes de engranaje, así va a ser poco. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Fíjense cómo puede cambiar volvemos a esta que se ve más bonita, de un T1 a una densidad protónica. ¿Sí? Acá se apagan todas las estructuras para poder identificar, como les decía, los ligamentos, que en un T1 no lo podemos ver. Entonces, al hacerse hiperintenso un poco más el líquido sinovial, podemos identificar los ligamentos, como en esta imagen. La región ventral de la dorsal, como les mostraba, la porción del una pregunta frecuente también, está el nervio mediano dentro de lo que es está por dentro del ligamento carpal, pueden decir sí, no, recuerden que está por dentro, por eso todas las patologías que nosotros estudiamos en esta región es porque están apretando esta estructura que es el nervio mediano, para que lo tengan en cuenta, que es lo que hablamos recién, el hueso, quiénes son los continentes y el contenido. El continente van a ser los huesos y el ligamento, y el contenido la porción de los tendones flexores. Con respecto a la reso también, esto es una secuencia T1, un corte axial, donde podemos ver los músculos extensores, el tendón de los músculos extensores y por dentro, como les decía, los flexores. Esto está compartido también, recuérdenlo, para chusmearlo. La diferencia de las estructuras que hablábamos recién, quién está por fuera, quién está por dentro. Fíjense que además de tener nosotros el ligamento carpal, hay un ligamento más por fuera también que van a mantener dentro de las estructuras de la muñeca, lo que es el nervio cubital y la arteria cubital viajando como paquete vasculonervioso en esa región, y cualquier patología o lesión puede apretar estas estructuras, como les decía. Y si vemos un coronal de muñeca, como habíamos estudiado, el posicionamiento de la mano del paciente va a ser de esta forma, bien apoyado en la camilla, para estudiar más que nada estas estructuras de la porción flexora, ¿sí? De los tendones flexores. Si están dentro, incluso, porque a veces hay patología donde el paciente puede cruzar por fuera, ahí ya vamos a sospechar de alguna lesión de las poleas. Y en este corte coronal ya de la mano completa, podemos ver también las estructuras óseas. Si ustedes recuerden dentro de una resonancia y quieren estudiar la porción anatómica, del hueso, conviene una secuencia T1. Fíjense cómo podemos ver el líquido bien hipointenso, las articulaciones con sus espacios correspondientes, así como también las articulaciones metacarpo-falángicas e interfalángicas que también se pueden identificar. El error de esta pequeña imagen, recuerden, acá les va a decir en el libro Hans sagital y no es sagital, es un coronal de la mano. Y acá tenemos, sí, propiamente dicho, fíjense el corte bien en la región del dedo mayor, un corte sagital de la mano, secuencia T1, fíjense el ligamento, perdón, el tendón flexor de los dedos, cómo va a llegar en la región más profunda, y mientras que van haciéndose más superficiales, van a llegar a una región más proximal de los dedos.
Y fíjense en esta imagen de tomografía, tenemos los 3 cortes. ¿Qué les parece que hace referencia a este corte? ¿Qué les parece que es? Coronal. Un corte coronal, un corte sagital y este un corte axial. ¿Ok? Las estructuras que las identificamos en la placa también la podemos identificar en la tomografía, escafoide, semilunar, piramidal, el pisiforme que no salió acá. Y la segunda porción o la segunda fila de la articulación del carpo, trapecio, trapezoide, hueso grande, hueso anchos. Pero che, que no me hace caso. Y bueno, esta es una reconstrucción 3D. También se puede hacer una reconstrucción en tomografía. Y vamos a ver los huesos de esta forma. Hoy ustedes dicen, ay, qué bonito, prefiero verlo así y nosotros al revés. Los radiólogos decimos, ¿para qué me mandaste eso técnico? Es como un chiche, ¿no? Es como algo que escapa de las superficies articulares reales, ¿no? Hay cosas que está haciendo, por ejemplo, si ustedes ven esta imagen, acá no hay una articulación, están unidos los huesos. Bueno, esos detalles se pierden con la reconstrucción en 3D, pero sirve más que nada para la planificación de cirugías, para los traumatólogos, pero nosotros para informar preferimos las otras imágenes. Y ya casi vamos llegando, fíjense en estas 2 imágenes. ¿Qué les parece? ¿Qué secuencia, qué corte, qué parte estamos estudiando del cuerpo? Es La imagen A, una coronal, puede ser. corte La coronal I, de qué? mm, De la muñeca. Corte ¿Qué es? coronal de la muñeca, sí. ¿Es una resonancia o una tomografía? La de la izquierda. Una resonancia. Resonancia. ¿Y la de la derecha? ¿Una Resonancia. tomografía? También. Es una resonancia. Veo que somos tramposos también para preguntar nosotros. ¿Y qué diferencia encuentra entre una imagen A y la B? Tienen distintas secuencias. Perfecto. ¿Las puede identificar en la secuencia de la imagen A? La imagen A puede ser una intermedia, ¿Por qué llegaría a esa conclusión? porque los huesos no se ven tan hiperintensos como se ven en la imagen B. Claro, pero te tiene que ayudar esto, el líquido. Si se ve hipointenso, listo. Ya te quedas tranqui de que puedes decir que es un T1. ¿Sí? Más allá de que acá no tenemos tanta grasa para ver, pero fíjense en la otra imagen sí. Uy. El líquido se va a ver más Ahí hipointenso y la grasa. Sí, decime. me cuesta diferenciar entre T1, El intermedio. el intermedio, sí, Es con normal, T2. es normal. Cuando a vos te genera duda entre uno y el otro, es muy probable que estés en un intermedio, porque sabes que en un T1 vas a ver el líquido negro y en una secuencia T2 el líquido blanco. Vas a ver el hueso hiperintenso porque tiene contenido graso, mientras que en la secuencia T2 se hace más referencia a lo que tiene el contenido líquido, ¿no? Entonces se va a ver también hiperintenso, pero no tanto quizás como en un T1. Y depende también qué tipo de resonancia, ¿no? De equipo de resonador. No es hay equipos de resonancia chiquititos que no tienen esta calidad de imagen. Esto debe ser de 1,5 Tesla o 3, que te permite identificar mucho mejor. Pero para que tengas en cuenta, ubicate más que nada en el líquido. Y si en el líquido vos lo ves hiperintenso y la grasa la ves blanca cuando la tendrías que ver negra, y al blanco lo ves al hueso blanco cuando lo tendrías que ver más oscuro, cuando te genere esa duda probablemente estás en una secuencia intermedia. ¿Ok? Pero no te preocupes que ya lo vamos a ir viendo a medida que vamos viendo las clases. Vayan prestando atención a esas estructuras y preguntando nuevamente. Y van a ver que en un momento les va a cerrar. Pero con que sepan identificar secuencia T1 y T2, les va a ayudar mucho para entender las imágenes. Y en esta imagen, si practicamos un poco, acá vemos que justo el rey de España se cayó. ¿Qué le pasó? Ahí, ¿qué le está marcando? Pueden tener una imagen de esta, pero no para describir, che, es una fractura, sino, ¿qué hueso tiene una lesión ahí? ¿Qué hueso les parece que es? ¿El escafoides?
una fractura de escafoides. Y fíjense acá, tiene algo que trajo de fábrica este hombre. ¿Qué es eso? ¿No es una fractura fractura? del estiloides? Claro, pero no es una fractura del estiloides, sino que es un os, se llama os radicular o os radial o os cubital, perdón, o os estiloideo, no me acuerdo exactamente. Es una porción de la apófisis estiloides que no se unió durante la formación del hueso, ¿sí? Entonces queda como que si fuera una fractura. ¿Qué es lo que a nosotros nos va a ayudar para cuando ustedes vean la parte patológica? Es los bordes. Si los bordes están escleróticos es porque esto tiene hace mucho tiempo, ¿sí? Es normal. Entonces, como es frecuente encontrar esas OS, se llama OS, esto es normal. No se asusten de ver esto. Bueno, este muchacho tiene una fractura en el escafoides. Y fíjense que en resonancia también lo podemos identificar. Fíjense cómo en esta secuencia T1 nos ayuda para ver la porción anatómica de lo que es en este corte coronal de la muñeca. Donde hay líquido se va a ver hipointenso en T1, entonces como acá hay un edema por fractura, se va a ver de esta forma, bien hipointenso, cuando debería verse homogéneamente, como por ejemplo en el semilunar, ¿no? Se ve todo un poco más con una intensidad diferente a la del escafoides. Una fractura, eso nos tiene que ayudar a Profe, identificar. Sí, en este caso particular, vos ya le hiciste la placa y ves la fractura de escafoides. ¿Por qué sí. le pedirías una reso, por ejemplo? Además de por ser el rey de España. Eso es muy importante la pregunta que haces. Ya cuando vos tenés un diagnóstico lo podés hacer. A veces lo piden para la programación, una fractura escafoide, viste, va a operación. A veces te lo puede pedir el traumatólogo para ver él, pero si él ya incluso debe tener el diagnóstico. Y muchas veces está la parte, ¿cómo decir?, económica de las empresas de imágenes que a veces no hacen salud, sino que se encargan de generar dinero. Entonces, ¿para qué te voy a pedir una placa? Te voy a pedir una resonancia si ya está el diagnóstico. Vamos a operarte. No, entonces te piden una placa, te piden una tomografía, una eco, una resonancia, todo para Claro, sacarte claro. dinero. Perfecto. Pero es real, a veces te va a pasar cuando trabajes que vas a decir, pero si ya está el diagnóstico. Trabajar en un privado te va a pasar frecuentemente. En el público por ahí encontrás otras cosas, pero en el privado seguramente esta pregunta que vos me haces, ¿para qué vamos a hacer eso? Es para hacer Claro, si ya dinero. tenemos el diagnóstico, digamos, pero sí, Es- cierra redondo. Gracias. Bueno, chicos, eso es todo por ahora. Sé que fui medio rápido. Aprovechen, yo ahora voy a intentar subirle la clase. Aprovechen a usar el Petco para